Un 10 de mayo de 1508, un hombre subió por primera vez al andamio de la Capilla Sistina en Roma. Su nombre era Michelangelo Buonarroti, y aunque el Papa Julio II lo había contratado para pintar el techo, él se consideraba a sí mismo un escultor, no un pintor. 4 años después, en 1512, completó lo que se convertiría en una de las obras de arte más icónicas del mundo. Pero la historia no terminaría ahí. Volvería en 1535 para pintar el Juicio Final. ¿Cómo logró alguien que ni siquiera se veía como pintor crear algunas de las pinturas más famosas de la historia? Esta es la historia del hombre detrás de la Capilla Sistina. Nacido el 6 de marzo de 1475 en una pequeña aldea llamada Caprese, en el valle del Alto Tíber cerca de Arezzo en la Toscana oriental, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni llegó al mundo en una familia de aspiraciones nobles pero fortuna decreciente. Su padre, Lodovico, servía como magistrado jefe de Caprese en nombre del gobierno republicano de Florencia. La familia afirmaba descender de la poderosa condesa Matilda de Canosa del siglo XI, aunque los registros solo rastreaban su linaje hasta comerciantes de lana florentinos del siglo XIII. Para cuando Michelangelo nació, la posición de la familia había caído en desgracia, y su padre fue descalificado del servicio gubernamental tras endeudarse en la década de 1480. Su madre, Francesca di Neri, estaba en su adolescencia tardía cuando se casó con Lodovico. Dio a luz a 5 hijos en total, pero murió en 1481, probablemente por complicaciones tras el nacimiento de su hijo menor, cuando Michelangelo tenía apenas 6 años. Semanas después del nacimiento de Michelangelo, la familia regresó a Florencia, una ciudad compacta de 60.000 habitantes que no solo era un poderoso estado-ciudad, sino también la cuna del Renacimiento italiano. Aquí, Dante había escrito su Divina Comedia en el siglo XIII, y Giotto había diseñado el icónico campanario de la Catedral de Florencia en la década de 1330. Un siglo más tarde, Filippo Brunelleschi construyó la cúpula octagonal de la catedral, la más grande desde la antigüedad. La familia Buonarroti vivía en una casa alquilada cerca de la iglesia de Santa Croce, un lugar repleto de obras maestras de artistas florentinos como Giotto y el escultor Donatello. Durante sus primeros años, Michelangelo fue criado por una nodriza en la granja familiar en la cercana aldea de Setignano, conocida por sus canteras. Más tarde reflexionaría que no fue coincidencia que se convirtiera en escultor, creciendo entre trabajadores de la piedra. Alrededor de 1485, cuando tenía 10 años, su padre lo envió a estudiar gramática latina con Francesco da Urbino. Esta era una señal de ambición social, pues una educación en latín abría caminos hacia carreras en derecho, gobierno o la iglesia. Pero Michelangelo tenía otros planes. Desde pequeño disfrutaba copiando los frescos de Giotto en Santa Croce, y a los 10 años se hizo amigo de Francesco Granacci, un joven artista 5 años mayor que trabajaba en el taller del pintor Domenico Ghirlandaio. Granacci alimentó las aspiraciones artísticas de Michelangelo, invitándolo al estudio de Ghirlandaio y dándole dibujos para copiar. Pronto, el niño abandonó sus lecciones de latín. Aunque Florencia era un centro artístico establecido, no todos los florentinos respetaban a los artistas. Lodovico golpeaba regularmente a su hijo por preferir el arte sobre una carrera más respetable. Sin embargo, en 1487, a los 12 años, Michelangelo se unió a Granacci como aprendiz en el taller de Ghirlandaio. En ese momento, Ghirlandaio estaba en la cúspide de su fama, y es posible que Michelangelo lo ayudara a decorar la capilla principal de la iglesia de Santa María Novella. Como aprendiz, aprendió técnicas de pintura al fresco y sobre tabla, aunque más tarde intentaría distanciarse de su maestro, cuya especialidad en retratos y escenas de la vida cotidiana era diametralmente opuesta al interés de Michelangelo por temas más grandiosos. Michelangelo era un estudiante proactivo que experimentaba con diferentes medios en lugar de simplemente copiar lo que tenía delante. Su biógrafo autorizado, Ascanio Condivi, describió cómo el joven aprendiz copió un dibujo de Ghirlandaio y devolvió la copia a su maestro, quien no notó la diferencia hasta que otro aprendiz reveló el engaño de Michelangelo. Aunque Ghirlandaio quizás no apreció que su estudiante intentara ser más listo que él, reconoció el talento de Michelangelo y le dio su gran oportunidad en 1490 al presentarlo, junto con Granacci, a Lorenzo de Medici, el gobernante de facto de Florencia, apodado Lorenzo el Magnífico. Lorenzo era un gran mecenas de las artes con una extensa colección artística. Esperaba reconstruir Florencia en estilo clásico y pidió a Ghirlandaio sus aprendices más talentosos para entrenarlos como escultores.
Cuando los dos jóvenes artistas llegaron al Jardín de Esculturas de Lorenzo en San Marco en la primavera de 1490, encontraron a otro aprendiz escultor llamado Pietro Torrigiano trabajando en figuras de arcilla. Aunque Michelangelo no tenía experiencia previa en escultura, fue lo suficientemente confiado como para desafiar a Torrigiano haciendo sus propias figuras de arcilla. 3 años mayor que Michelangelo, Torrigiano resintió el desafío, y su rivalidad eventualmente se tornó violenta cuando Michelangelo hizo un comentario despectivo sobre las habilidades artísticas de Torrigiano, provocando que este último le golpeara la cara, desfigurando permanentemente su nariz. La escultura se convirtió en la forma artística preferida de Michelangelo. Más tarde describiría cómo concebía una figura en un bloque de mármol en su imaginación y simplemente removía el material para revelar su forma. Fue entrenado por el escultor Bertoldo di Giovanni, pupilo de Donatello y también consultor artístico de Lorenzo. Para cuando Bertoldo murió en diciembre de 1491, Michelangelo ya había superado con creces a su maestro. Poco después de comenzar a trabajar para Lorenzo, vio una antigua cabeza de un fauno anciano riendo y decidió hacer su propia versión con la boca del fauno completamente abierta. Cuando Lorenzo encontró a Michelangelo puliendo su escultura, quedó impresionado por el talento del adolescente, pero no pudo evitar comentar que le había dado a un hombre viejo un juego completo de dientes. Michelangelo, picado por la crítica, esperó a que Lorenzo se fuera para romper algunos de los dientes y mostrarle su creación enmendada. Lorenzo admiró la habilidad y ambición de Michelangelo y lo trasladó a una de las residencias Medici en la ciudad. También solicitó reunirse con el padre del artista, quien inicialmente estaba aterrorizado por la convocatoria y horrorizado de que su hijo estuviera siendo entrenado como escultor. Cuando Lorenzo prometió ayudar a Lodovico a asegurar cualquier nombramiento gubernamental que deseara, este último solicitó una modesta sinecura en la oficina de aduanas, una petición tan humilde que avergonzó a su hijo. Michelangelo se enorgullecía de ser tratado como un igual en el hogar Medici y compartía la mesa con distinguidos intelectuales florentinos. Sin embargo, a diferencia de algunos de sus pares, no compartía el interés de la corte Medici por la música y prefería concentrarse en su escultura, copiando muchas piezas de Donatello. Con acceso a la extensa colección de arte Medici, Michelangelo también se inspiró en el arte clásico. Sus primeras obras escultóricas sobrevivientes incluyen una pieza de relieve bajo inspirada en los relieves de Donatello conocida como la Madonna de las Escaleras, y una pieza inacabada conocida como la Batalla de los Centauros, que representa una dramática escena clásica. El 9 de abril de 1492, Lorenzo el Magnífico murió a la relativamente joven edad de 43 años. Michelangelo quedó desolado por la muerte de su patrón, pero inicialmente fue bien considerado por el hijo y sucesor de Lorenzo, Piero de Medici. Se cree que Michelangelo talló una gran estatua de mármol de Hércules por encargo de Piero. Esta estatua terminó en el jardín del Palacio de Fontainebleau en Francia, pero desapareció a principios del siglo XVIII cuando el jardín fue remodelado. Piero también le pidió a Michelangelo que trabajara en una escultura de madera de Cristo en la cruz para la iglesia de Santo Espíritu, cuyo prior permitió a Michelangelo diseccionar los cuerpos de pacientes fallecidos en el hospital contiguo para sus estudios anatómicos, una acción considerada un crimen grave por muchos en ese momento. A pesar de disfrutar del favor de Piero, Michelangelo también simpatizaba con un partido que cuestionaba las habilidades políticas de Piero. En septiembre de 1494, 2 años después del gobierno de Piero, la península italiana fue sacudida por una invasión del rey Carlos VIII de Francia. Después de que Piero se pusiera del lado de Nápoles, el ejército francés marchó sobre Florencia, y a mediados de octubre Michelangelo prudentemente partió hacia Venecia. A principios de noviembre, Piero fue destituido del poder tras rendirse a Carlos VIII. El hijo de Lorenzo el Magnífico adquirió el epíteto menos halagador de Piero el Desafortunado. Después de quedarse sin dinero en Venecia, Michelangelo comenzó a regresar a Florencia cuando el aristócrata boloñés Gian Francesco Aldrovandi lo reconoció y le ofreció alojamiento gratuito en su palacio en Bolonia. Pronto fue encargado de hacer 3 pequeñas estatuas para una elaborada tumba nueva de Santo Domingo, el fundador de la Orden Dominicana. Sin más encargos, Michelangelo regresó a Florencia después de un año. Durante su ausencia, el predicador radical Girolamo Savonarola había emergido como la figura política más influyente de la ciudad, instituyendo una especie de teocracia que reaccionó contra el renacimiento artístico y cultural que Lorenzo el Magnífico había supervisado en la ciudad.
Michelangelo, sin embargo, continuó su trabajo, creando un San Juan Bautista infante en este momento y una escultura del Cupido durmiente, el dios del amor. Mientras que esta última pieza se vendió al cardenal Rafael Riario por 200 ducados, Michelangelo se indignó cuando el comerciante solo le dio 30 ducados. En 1496, Michelangelo recibió al agente de Riario, Jacopo Galli, en su casa y hipnotizó a este último dibujando una mano con tal gracia y ligereza. Después de confirmar que era el escultor del Cupido durmiente, Michelangelo acompañó a Galli a Roma y llegó el 25 de junio con una carta de recomendación. Aunque Roma era la sede del papado, era una sombra de su pasado antiguo, y la vida cultural aquí estaba eclipsada por la de Florencia. El cardenal Riario estaba entre los líderes de la Iglesia que esperaban reconstruir la ciudad al estilo de los Césares. Tan pronto como Michelangelo llegó a Roma, Riario lo invitó a examinar su colección de estatuas clásicas. Al día siguiente, fue encargado de hacer estatuas del dios del vino Bacó y otra de Cupido. A pesar del prometedor comienzo de su carrera en Roma, Michelangelo se peleó con Riario después de que su Bacó borracho y tambaleante resultó demasiado realista para los gustos más refinados del cardenal, y la estatua terminó en la colección de Galli. En su búsqueda de patrones alternativos, Michelangelo también restableció contacto con Piero de Medici, quien estaba en Roma en el verano de 1597. A pesar de tener pocos fondos, Piero pudo haber encargado una pintura conocida como la Madonna de Manchester, que ahora se exhibe en la Galería Nacional de Londres. Aunque la pintura quedó inacabada, exhibe el dominio de Michelangelo de la anatomía humana, pero carece de la profundidad de otros pintores florentinos como Ghirlandaio. Michelangelo abandonó la pintura cuando fue encargado por el cardenal Jean Villers de la Graulas para hacer una escultura para su monumento funerario en la Basílica de San Pedro. El cardenal francés había sido persuadido por Jacopo Galli, quien le prometió que la creación resultante sería el mármol más hermoso que existe en Roma hoy. Michelangelo estuvo a la altura de tales expectativas, y su piedad, que representa a Cristo muerto yaciendo en los brazos de la Virgen María, es una de sus mayores obras maestras. Recibió una suma principesca de 450 ducados por el encargo y dejó Roma durante varios meses en el invierno de 1497 a 1498 para seleccionar el mármol de Carrara. A su regreso a Roma, Michelangelo pasó por Florencia, donde el régimen teocrático de Savonarola se acercaba a sus últimos días. El fogoso predicador fue arrestado a principios de abril y ejecutado el 23 de mayo. Después de que el bloque de mármol llegara en junio, Michelangelo pasó 2 años tallando la escultura, que combinaba naturalismo con belleza clásica de una manera sin precedentes. Uno de los aspectos más intrigantes de la piedad de Michelangelo es la apariencia juvenil de la Virgen María, que presta patetismo a la escultura. Para julio de 1500, la piedad fue instalada en la capilla de Santa Petronila. Michelangelo dejó una inscripción latina con su nombre en la piedad, lo que lo convirtió en una celebridad a la edad de 25 años. Curiosamente, esta es la única obra que firmó con su nombre. Poco después de completar la escultura, comenzó a trabajar en una pintura de Cristo siendo llevado a su tumba, que pronto abandonó en favor de una oportunidad más lucrativa de su Florencia natal. Durante varias décadas, un bloque de mármol de Carrara destinado a una estatua colosal de David permaneció intacto en la oficina de obras florentina después de que el escultor Agostino di Duccio hiciera un mal comienzo al bloquear la figura. Como un desvalido que derrotó al gigante Goliat, David era un tema popular en el arte florentino. Otros escultores propusieron completar la estatua de David agregando otras piezas de mármol, pero Michelangelo pretendía mantener la pureza del bloque único de mármol representando a su David desnudo. Para cuando Michelangelo regresó a Florencia en la primavera de 1501, Leonardo da Vinci había regresado recientemente a la ciudad desde Milán. Leonardo fue encargado de hacer una gran pintura de la Madonna y el Niño con Santa Ana y exhibió su dibujo preliminar para la imagen. Michelangelo estuvo entre aquellos que vieron el dibujo en exhibición pública, pero poco se sabe sobre su interacción con Leonardo, de 49 años, en esa ocasión. En septiembre, Michelangelo comenzó a tallar a David, una de sus mayores obras maestras en piedra. Unos meses después, construyó una cabaña alrededor del mármol para poder trabajar en secreto. La forma en que se decidió esto fue compleja. Siguiendo la inestabilidad de los años de Savonarola, los florentinos eligieron a un funcionario para servir como gonfaloniero de por vida en otoño de 1502. El hombre en cuestión era Piero Soderini, un político que había estado cerca tanto de Lorenzo el Magnífico como de Savonarola.
Soderini se convirtió en un amigo cercano de Michelangelo y esperaba que la estatua de David estuviera cerca del Palazzo della Signoria, ahora conocido como el Palazzo Vecchio, la sede del gobierno florentino. Para junio de 1503, la estatua estaba casi completa y se exhibió en la oficina de obras, pero su posición final aún no estaba determinada. En enero de 1504, un comité de artistas que incluía a Da Vinci y Sandro Botticelli se reunió para considerar la ubicación de la estatua. Aunque se acordó que la estatua debería estar más cerca del nivel del suelo, donde el detalle de Michelangelo pudiera apreciarse fácilmente, el asunto no era solo artístico sino político. En mayo de 1504, David fue transportado a la Piazza della Signoria fuera del palacio. La escultura no fue admirada universalmente y sus críticos incluyeron a Leonardo, quien consideraba la estatua desnuda vulgar. Al concentrarse en David, Michelangelo se había visto obligado a dejar de lado otros encargos. En mayo de 1501, Galli había conseguido a Michelangelo un nuevo encargo del cardenal Francesco Todeschini Piccolomini para 14 estatuas para el retablo Piccolomini en la Catedral de Siena. Para el verano de 1503, cuando el enfermo cardenal hizo su testamento, Michelangelo no había entregado ninguna estatua. Después de que el Papa Alejandro VI muriera en agosto, Piccolomini fue elegido Papa Pío III un mes después, pero duró menos de un mes y murió en octubre de 1503. Para el siguiente octubre, Michelangelo entregó 4 estatuas, pero nunca completó el resto. La calidad del trabajo fue deficiente, sugiriendo que tenía poco interés en el encargo. En agosto de 1502, Michelangelo también acordó hacer una copia de la estatua de bronce de David de Donatello para el gobierno florentino como regalo para el soldado francés Pierre de Rohan. Michelangelo nunca había trabajado en bronce antes y perdió varias fechas límite para la finalización, provocando varias cartas exasperadas de Niccolò Machiavelli, entonces un diplomático senior de la República Florentina. Durante este periodo, Michelangelo también estaba en competencia con Leonardo. Los dos hombres, ambos venerados por la posteridad, estaban en violento desacuerdo sobre el arte. Leonardo consideraba la pintura la disciplina más noble, mientras que Michelangelo afirmaba que la escultura requería mayor habilidad. Mientras Leonardo prefería líneas más suaves y usaba luz y sombra para crear emoción en sus pinturas, las pinturas de Michelangelo se distinguen por contornos nítidos y colores brillantes. Con 2 de los más grandes artistas de la historia disponibles, Soderini encargó a Leonardo y Michelangelo que pintaran cada uno una gran escena de batalla en la gran cámara del Consejo del Palazzo della Signoria. Leonardo debía representar la victoria de una coalición liderada por Florencia sobre los milaneses en la batalla de Anghiari de 1449, mientras que a Michelangelo se le dio la batalla de Cassina en 1364. El ejército florentino había estado bañándose en el río Arno cuando fueron sorprendidos por su enemigo Pisano, pero sin embargo salieron victoriosos. El tema se adaptaba a la habilidad de Michelangelo para representar figuras masculinas desnudas en diferentes poses. Tanto Leonardo como Michelangelo hicieron bocetos detallados de sus escenas, y mientras Leonardo se burlaba de las figuras musculosas de su rival más joven por parecerse a lo que llamaba un saco de nueces, aún así se sintió motivado a llevar a cabo sus propios estudios anatómicos después para obtener una mejor comprensión de los métodos de Michelangelo. Ningún fresco se completó, ya que Leonardo partió hacia Milán en mayo de 1506, mientras que Michelangelo no había comenzado a pintar cuando fue convocado a Roma en febrero de 1505 por el Papa Julio II. Julio es conocido en la historia como un estadista ambicioso que llevó ejércitos a la batalla. Le pidió a Michelangelo que construyera para él una gran tumba de 3 niveles en la Basílica de San Pedro incorporando 40 estatuas de tamaño natural. Después de asegurarse el respaldo financiero completo del Vaticano, Michelangelo pasó 8 meses obteniendo mármol en Carrara. Durante su ausencia, Julio lanzó un proyecto aún más grandioso, la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en sí por su arquitecto Donato Bramante. Cuando Michelangelo regresó a Roma en enero de 1506, presenció el redescubrimiento de una celebrada estatua romana del sacerdote troyano Laocoonte y sus hijos siendo atacados por serpientes como castigo de los dioses por aconsejar a los troyanos que no aceptaran el caballo de Troya como regalo. En unos meses, Michelangelo se dio cuenta de que el Papa estaba perdiendo interés en su tumba, ya que Julio le pidió al escultor que repintara el techo de la Capilla Sistina, inicialmente construida por su tío el Papa Sixto IV durante la década de 1470 pero ya en mal estado. Sin embargo, Michelangelo continuó exigiendo dinero para la tumba de Julio, quien estaba planeando una campaña militar.
Cuando Julio se negó a recibir a Michelangelo, el frustrado y humillado artista partió hacia Florencia en abril, lo que provocó que el pontífice enviara un grupo de jinetes para traerlo de vuelta. Michelangelo ya había entrado en territorio florentino cuando lo alcanzaron y rechazó sus súplicas, informándoles que nunca regresaría a Roma. Creía que su rival Donato Bramante estaba detrás del encargo de la Capilla Sistina para distraerlo de trabajar en la tumba. De hecho, Bramante aconsejó no encargar a Michelangelo, ya que este último no estaba probado como pintor de frescos. El Papa insistió en el regreso de Michelangelo y presionó al gobierno florentino para facilitarlo. En desesperación, el artista incluso consideró ir a Constantinopla para ayudar al sultán otomano Bayezid II a construir un puente sobre el Cuerno de Oro, pero abandonó los planes después de que le informaran que no habría demanda de esculturas de figuras humanas. Soderini finalmente persuadió a Michelangelo para que hiciera las paces con el Papa. En noviembre, Michelangelo se reunió con Julio en Bolonia, que el pontífice había devuelto al control papal a través de una acción militar decisiva. Julio deseaba un monumento apropiado para celebrar su triunfo, y Michelangelo acordó fundir una gran estatua ecuestre de bronce para el Papa en Bolonia. El monumento duró menos de 4 años antes de que los boloñeses expulsaran la guarnición papal en diciembre de 1511 y derritieran la estatua. Después de completar la estatua ecuestre para Julio en marzo de 1508, Michelangelo regresó a Florencia en lugar de a Roma. Pronto, Michelangelo ya estaba familiarizado con el tema, ya que en 1503 había sido encargado de producir esculturas de los 12 para la Catedral de Florencia. Para trabajar sin perturbar los servicios en la capilla, Michelangelo diseñó una serie de puentes que abarcaban la bóveda para acomodar el andamio construido por su amigo Piero Rosselli. Después de que Michelangelo subiera al andamio en julio para apreciar la geometría del techo, se dio cuenta de que la concepción original de los 12 apóstoles era demasiado simple. Propuso un esquema mucho más ambicioso inspirado en el Antiguo Testamento. Los lados de la bóveda presentarían pinturas de los ancestros de Cristo. El área entre las ventanas estaba decorada con profetas entronizados o sibilas que predijeron el nacimiento de Cristo, mientras que el área central se dividió en 9 escenas del libro del Génesis, incluida la creación del mundo, el nacimiento de Adán y Noé y el gran diluvio. Michelangelo pidió a su amigo, el pintor Francesco Granacci, que reclutara un equipo de pintores de frescos florentinos experimentados para ayudarlo con el techo. Comenzando con la sección que representa el gran diluvio, el equipo tuvo que trabajar rápidamente mientras el yeso aún estaba húmedo. Sin embargo, el yeso que usaron estaba demasiado húmedo y comenzó a desarrollarse moho. Tras el revés, Michelangelo pidió ser relevado de sus funciones, pero el Papa lo instó a continuar. Gran parte del fresco tuvo que ser removido y repintado. Michelangelo despidió a sus ayudantes y continuó con un equipo más pequeño que lo ayudó a mezclar yeso y pintar las áreas menos importantes, mientras él personalmente pintó todas las escenas y figuras. Mientras creaba su obra maestra divina, quizás la pintura de techo más conocida de todos los tiempos, Michelangelo se quejaba incesantemente de sus condiciones de trabajo en cartas a su familia. Contrariamente a la creencia popular, pintaba de pie en lugar de acostado boca arriba, pero se veía obligado a inclinar la cabeza hacia atrás. La relación de Michelangelo con su patrón papal seguía siendo difícil, ya que el Papa constantemente solicitaba actualizaciones de progreso. Para cuando el artista estaba listo para revelar la primera mitad del techo, el Papa había ido a Bolonia para reunir un ejército contra su antiguo aliado Francia. Cuando Michelangelo fue a Bolonia para exigirle el pago a fines de 1510, Julio estaba gravemente enfermo. Se recuperó, pero su campaña terminó en desastre. Privado de fondos, Michelangelo hizo los bocetos para la mitad restante del techo, incluida la creación de Adán y la separación de la luz de las tinieblas, pero también tuvo tiempo libre para escribir poesía. Además de sus otros esfuerzos artísticos, Michelangelo fue un renombrado poeta que escribió más de 300 poemas durante su vida. Sus versos de principios de la década de 1510 estaban entre sus primeros y criticaban tanto al Papa como a la corrupción en la Iglesia. La problemática relación de Michelangelo con Julio también pudo haber sido motivada por el patrocinio del Papa al joven Rafael, a quien encargó decorar su suite privada en el Palacio Apostólico con una serie de frescos entre 1509 y 1511. Mientras que la famosa Escuela de Atenas de Rafael presenta pensadores prominentes del mundo antiguo, basó varias de las figuras en artistas contemporáneos. En el centro de la escena,
Leonardo está representado como Platón señalando con el dedo hacia los cielos, mientras que la figura sentada y meditabunda de Heráclito en primer plano recuerda a los profetas de Michelangelo en el techo de la Capilla Sistina y se entiende como el tributo de Rafael a su gran rival. En octubre de 1511, consciente de sus propios años avanzados, Julio le dio a Michelangelo 400 ducados para terminar el trabajo en el techo lo más rápido posible. Michelangelo procedió a pintar la creación de Adán, una tarea que le llevó solo 16 días. Sin precedente artístico, Michelangelo representó a Dios como un anciano barbudo extendiendo su brazo derecho para impartir la chispa de vida en el recostado Adán desnudo. Dios está rodeado por un grupo de figuras humanas entendidas como representación de toda la raza humana dentro de una tela roja ondulante con forma de cerebro humano. Mientras que las docenas de desnudos masculinos están entre las características más llamativas del techo de Michelangelo, su representación era consistente con las corrientes artísticas y teológicas en Roma. Los desnudos pintados, particularmente los 20 ignudi sentados en pedestales entre las escenas principales, están inspirados en estatuas clásicas, mientras que los líderes de la Iglesia también consideraban la desnudez en términos de la perfección de la creación de Dios. Como señal de su creciente confianza, Michelangelo trabajó a mano alzada para pintar la última de sus escenas del Génesis, la separación de la luz de las tinieblas, en un solo día.